Buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar este día miércoles, ya 7 de la noche, a compartir este tiempo con cada uno de ustedes, poder traer una palabra de parte de nuestro Dios mientras se van conectando aquellos amigos, hermanos, familiares que nos acompañan cada semana. Vamos a ir dando lugar al Espíritu de Dios para que el Señor nos ministre, para que el Señor hoy se mueva en medio nuestro, su presencia nos llene, podamos terminar estos minutos que dedicamos a la búsqueda del Señor, a la predicación de su palabra, podamos terminarlos en bendición y podamos dar testimonio de lo que Dios haga, ¿sí? Estamos continuando con el tema que venimos hablando hace algunas semanas, ¿sí? La vida en el espíritu o la naturaleza pecaminosa versus la vida en el espíritu, y estoy hablando de la carta a los Gálatas, ¿sí? Que el apóstol Pablo escribió, donde encontramos algunas consideraciones, algunos consejos que el apóstol da a la iglesia de los Gálatas y que son vigentes para nosotros hoy, que son útiles para nosotros poder llevar una vida que a Dios le agrada, para nosotros poder llevar una vida como verdaderos hijos de Dios y cristianos, ¿no? Cristianos verdaderos. Así que vamos a tomar unos minutos para orar mientras se van conectando. Yo voy a estar pendiente y vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que tome control de este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te doy gracias, Señor, porque puedo venir delante de tu presencia con confianza, y sé, Dios mío, que estás atento, sé, Dios mío, que estás pendiente de cada uno de nosotros y que has preparado bendiciones para este tiempo, para estos minutos, para este momento. En el nombre de Jesús, Señor, quiero poner delante de tu presencia los minutos que van a seguir para que tomes control y derrames tus bendiciones en abundancia. Dejamos, Señor, nuestras cargas a los pies de la cruz. Dejamos nuestras preocupaciones, todo aquello que quiere impedir el fluir de tu presencia sobre nuestras vidas, en tus manos, Señor, y te pedimos que ministres nuestros corazones. Señor, con la autoridad de tu Espíritu Santo, hoy subo, Señor, a lugares celestiales con Cristo, tomando esa autoridad para atar todo espíritu contrario al tuyo. Me visto la armadura de Cristo, la cabeza a la planta de los pies, y con esta autoridad que ha delegado tu Espíritu Santo a la iglesia, ato a todo hombre fuerte que quiera venir a interrumpir esta transmisión, que quiera traer distracción, cansancio, Señor, y todo aquello que quiere interponerse entre la palabra y nuestras vidas. Te pido, Dios mío, que haya libertad en los aires, que haya libertad, Dios mío, en esta transmisión para que tu Espíritu se manifieste, podamos ser bendecidos no solo por tu palabra, sino por tu presencia, ministrando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias una vez más por estos minutos, porque nos permite, Dios mío, reunirnos de esta forma. Señor, sabemos que la iglesia no son cuatro paredes, no es un edificio, sino que cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Por eso tomamos, Señor, este tiempo y nos reunimos aún por este medio para poder meditar en tu palabra, para poder aprender de ella y para ser guiados, Dios mío, por ella. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, una vez más. Te pido que haya ángeles que custodien este tiempo, que custodien esta palabra, Señor, que va a ser enviada, que va a ser transmitida, y que podamos terminar con gozo y alegría, que podamos recibir milagros y tu presencia, Dios mío, obre de manera sobrenatural sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga a cada uno, los que van llegando, los voy saludando, ¿sí? Que sean bienvenidos y Dios bendiga sus vidas. Como estábamos hablando en estas últimas semanas, estamos hablando del tema la naturaleza pecaminosa versus la vida en el espíritu, ¿sí? El apóstol Pablo habla bastante de esto, o por lo menos habla muy detalladamente en los versículos que yo estaba compartiendo. Y es interesante, yo hablaba en las semanas que pasaron de la libertad que Cristo nos dio para que vivamos nosotros y podamos gozar esa libertad. Hablaba de que Cristo nos libertó para que nos amemos unos a otros, ¿sí? Y principalmente a nosotros, pues si no nos amamos nosotros no podemos amar al prójimo.
Les conversé también de que Cristo nos libertó para que vivamos en el Espíritu. Hablé también de que la semana pasada hablé de que debíamos mantenernos firmes en esta libertad que Cristo pagó. Y hoy quiero hablar acerca de escuchar bien para no caer. Dice el apóstol Pablo, escuchen bien y no caigan de la gracia. Voy a leer para eso el versículo 4 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Y no leo otra vez todos los versículos que estamos compartiendo porque ya lo hemos leído muchas veces, ¿no? Y no queremos ser repetitivos en la lectura, pero usted puede volver a leerlo en su casa. Y es interesante ver este texto, lo voy a volver a leer. Dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Y saben que, como veníamos ya estudiando y leyendo el texto bíblico, los gentiles que son parte de esta iglesia de los Gálatas estaban siendo de alguna manera engañados por los judíos, ¿sí? que practicaban la ley a rajatablas y llevados a cumplir leyes que Dios que Cristo ya había cumplido cuando vino a esta tierra y que ya no eran obligatorias para los hijos de Dios, ¿sí? Como la circuncisión, como fechas especiales que los judíos ortodoxos guardaban. Entonces, de alguna manera los gálatas estaban siendo engañados, por eso Pablo al principio les habla y les dice, hermanos, yo no entiendo cómo fueron engañados de esta manera. Y entonces en este capítulo Pablo les empieza a hablar acerca de la libertad que han recibido a través de Cristo. Y en este versículo específico, el versículo 4, les habla de este detalle tan importante que algunos piensan que puede pasar desapercibido, pero que no es así. Dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Es decir, la única manera de ser justificados delante de Dios es a través de Jesucristo. No hay otra forma de ser justificado, de ser aceptado por el Dios Padre, a menos que creamos en Cristo Jesús. La Biblia dice que de tal manera, y esto lo conocemos muchos de nosotros, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que pague el precio, para que muera por cada uno de nosotros. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios es considerado hijo de Dios. Entonces Pablo les dice a los gálatas, hermanos, escuchen bien, no se vayan a caer de la gracia. Vuelvo a repetir, había acá entre los gálatas, era una iglesia, es decir, gente que era convertida al evangelio, gente que conocía, ¿sí?, a Cristo, que había sido lavado por la sangre de Cristo, había recibido vida nueva, pero ahora se estaban volviendo atrás, estaban retrocediendo en su manera de pensar y en sus creencias, porque estaban siendo, de alguna manera, ¿cómo diría? A ver, engañados, estaban siendo, estaban ellos, no atormentados, no es la palabra que quiero decir, pero estaban ahí los judaizantes insistiéndoles de que tenían que cumplir con la ley para poder recibir esta salvación. Entonces Pablo les advierte y les dice, ojo muchachos, no vayan a caer de la gracia. Y esta frase, cuidado, caigan de la gracia, es interesante porque hay personas, y esto viene de unas corrientes teológicas, ¿sí?, que creen que una vez que la gente acepta a Cristo, listo, ya está, puede seguir viviendo su vida haciendo lo que les place, porque total ya aceptaron a Cristo y entonces ya son salvos. De hecho, es la teología o la doctrina del calvinismo, que dice salvo siempre salvo, es decir, una vez que acepté a Cristo, no importa lo que haga, no importa lo que piense, yo ya acepté a Cristo, mi nombre está anotado en el libro de la vida y entonces me voy al cielo. Y no es así, porque Pablo en este texto bien claro dice, cuidado hermanos, vayan a caer de la gracia, ¿sí?
y nosotros creemos en la palabra de Dios y entendemos que esto es así. Yo quiero citar en Hebreos capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Si me dan un segundo se los voy a leer. Hebreos, a ver si lo encuentro, Hebreos capítulo 2, acá está. Versículo 1 dice de la siguiente manera: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Sí? Y después sigue hablando, yo quiero solamente detenerme en esos 3 versículos. Pero dice la carta a los hebreos: y la desobediencia recibió su justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Qué importante que es cuidar nuestra salvación, cuidar lo que Dios nos ha entregado. ¿Y de qué manera podemos caer de la gracia? Bueno, el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, el capítulo 5, al final hace una lista acerca de cuáles son o cuál es el fruto de la naturaleza o las obras de la naturaleza pecaminosa. Y hay una lista ahí de pecados, ¿sí?, de cuestiones que están en contra de la voluntad de Dios. Y nos muestra a nosotros ahí Pablo no una lista exhaustiva, pero sí una lista detallada. Y al final dice: cosas semejantes a estas a Dios no le agrada, cosas semejantes a estas Dios no aprueba. ¿Sí? Los que practiquen todas estas cosas, y va desde la inmoralidad sexual, los celos, la brujería, el odio, el libertinaje, arrebatos de ira, disensiones, sectarismo, envidia, bueno, en fin, hay una lista ahí que el apóstol Pablo menciona y dice: cosas semejantes a estas el Señor no aprueba. Entonces, por eso empieza diciendo: no caigan de la gracia. Cuando nosotros caemos de la gracia, cuando nosotros podemos considerar que una persona o yo mismo estoy perdiendo mi salvación, cuando le doy lugar a la naturaleza pecaminosa, cuando yo le doy lugar a mis propios deseos. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es lo que hemos heredado todos los seres humanos de Adán y Eva. Cada uno de nosotros nacimos con una naturaleza humana, con una naturaleza, como dice la Biblia, pecaminosa, es decir, que tiene una tendencia, que tiene una inclinación hacia el pecado, ¿sí?, hacia cometer iniquidad. Iniquidad es justamente esto, la atracción a cometer lo malo, la atracción a volcarme a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, el apóstol Pablo les dice: hermanos, cuidado, vayan a perder su salvación. Cuídenla. En el libro de Hebreos leíamos: ¿cómo vamos a escaparnos si perdemos esta salvación tan grande? El pecado tuvo su justo castigo, dice la carta a los Hebreos. Entonces es importante que cada uno de nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una carta que fue escrita a cristianos de tiempos y que se estaban desviando, que estaban perdiendo lo más importante de su vida, y era la salvación. Muchas veces nos encargamos más, no sé, de agradar al hombre, de pronto cumplir con ciertas normas que se establecen en una iglesia, con ser religiosos, ¿sí?, llevar la Biblia más grande que tengo a la iglesia, y no nos ocupamos tanto de nuestra salvación. Y Pablo le dice: hermanos, tengan cuidado porque pueden perder la gracia. La gracia es el regalo que no merecíamos. La gracia es el sacrificio de Cristo para darnos salvación. Y Pablo les dice: tengan cuidado, en la medida que ustedes le den lugar a la ley, en la medida que ustedes le den lugar a la carne, en la medida que ustedes le den lugar a la religiosidad, ustedes van a perder su salvación. Ahora yo le pregunto a usted que me está viendo, que me está escuchando en este día: ¿en cuántas ocasiones de nuestra vida le hemos dado lugar más a la religión que a Cristo mismo? ¿En cuántas ocasiones de nuestra vida hemos sido religiosos, hemos sido apariencia, hemos sido mentirosos con nosotros mismos, pensando que éramos grandes cristianos, santos, 3 veces santos, y resulta que estábamos perdiendo de vista lo más importante, que era nuestra salvación? Guardarnos para agradar a Dios, guardarnos para hacer su voluntad.
Por eso Pablo los exhorta y les dice, aquellos que se esforzaron por llevar adelante la ley, ¿sí? Dice el versículo 4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Y este han roto con Cristo tiene que ver con romper una relación. Cuando dos novios, ¿sí? Una pareja de novios, o como dicen en Chile, cuando los pololos rompen, los pololos le dicen a los novios en Chile, cuando rompen una relación, quiere decir que ya no son más ni novios, ni pololo, ni nada por el estilo, ni amigobios, como decimos en Argentina, nada. Se rompió la relación, se quebró esa relación, entonces ya fue, no te quiero ver más, no quiero que me vengas a visitar más, no quiero regalo, no quiero que me llames, no quiero que me escribas, nada. Entonces, la idea que da Pablo en este texto es que aquellos que intentaron agradar a Dios por sus propias obras, por cumplir la ley, por querer aparentar, por querer ser visto por los hombres, han roto con Dios. Los judaizantes les exigían, ¿sí?, a los gentiles que tenían que cumplir con la ley. Y aquellos gentiles que caían en esta trampa de querer cumplir con la ley para agradar a Dios, estaban rompiendo este compromiso con Cristo, este compromiso con Dios. Imagínense, Cristo había pagado un precio, Cristo pagó un precio para nosotros. Él derramó cada gota de su sangre para darnos salvación y resulta que hoy quizás alguno puede decir, yo estuve siendo apariencia, estuve mintiéndome a mí mismo, porque uno a la gente le puede mentir y eso es indistinto, porque mentirle a un hombre al fin y al cabo no va a determinar mi relación con Dios. Pero cuando me miento a mí mismo, creyendo que estoy llevando la vida que a Dios le agrada, que estoy haciendo las cosas como Dios quiere, que estoy realmente andando por el camino que Él me guía, cuando yo me miento acerca de eso, la perdición es para mi persona, no para los que me rodean. Por eso el apóstol Pablo y la palabra hoy nos exhorta a autoevaluarnos. ¿Qué clase de evangelio estoy viviendo? ¿Cómo estoy yo llevando mi vida adelante? ¿Estoy dándole más lugar a mi naturaleza pecaminosa y dando solo apariencias acerca de mi vida y de mi relación con Dios? ¿O realmente estoy dando lugar para vivir la vida en el Espíritu? Cuando nosotros damos lugar a nuestra naturaleza pecaminosa, hay un dicho, ¿no?, que dice la mentira tiene patas cortas. Es como estar mintiendo y querer aparentar. Y entonces yo le doy lugar a mi carnalidad, a mis deseos, a mi naturaleza, y hago lo que a mí se me antoja y trato de aparentar para que nadie se dé cuenta, y me voy alejando cada vez más de Dios, me voy alejando cada vez más de su presencia, me voy alejando cada vez más de su voluntad, cada vez me alejo más de sus bendiciones. Cuando le doy lugar a la carne, yo les hablaba hace unas semanas atrás, de que en el interior nuestro, cuando nos convertimos, hay una lucha constante, y Pablo lo dice en este capítulo, ¿sí? El espíritu y la naturaleza pecaminosa luchan porque nos hemos convertido y hemos nacido de nuevo. Y entonces al nacer de nuevo necesitamos ser llenos de la presencia de Dios a diario. Y en la medida que van pasando los días, vamos creciendo. Y ya no cometemos los mismos pecados y errores que cometíamos hace 6 años atrás, 1 año atrás, 20 años atrás. Tiene que la persona madurar. Entonces, en la medida que se da esta lucha, depende de nosotros, depende de nuestra decisión, es nuestra voluntad. Por eso Dios nos dio la libertad de elegir qué va a gobernar en nuestra vida. Si va a gobernar mi deseo, mi naturaleza, mis anhelos, mis pasiones, mi iniquidad, que era lo que yo les decía hace un momento, la inclinación hacia lo malo, ¿sí? ¿Qué va a gobernar mi vida? ¿Mis propios deseos o el Espíritu de Dios? Cuando yo le doy lugar al Espíritu de Dios, entonces mi alma, mis deseos, esta naturaleza con la que hemos nacido, queda gobernada por el Espíritu de Dios. Y ya no gobierno yo, ya no son mis deseos, ya no son mis anhelos, sino que el Espíritu de Dios me guía para yo poder cumplir con su voluntad y agradar al Padre, porque ese es el propósito de la vida cristiana, agradar al Padre. Ahora, si yo no le doy lugar al Espíritu de Dios para que me hable, para que me guíe, para que Él haga con mi vida como tiene que hacer, entonces mi alma, mis deseos, esta naturaleza pecaminosa va a gobernar. Y dependiendo quién gobierne, van a ser los frutos, no va a ser el resultado. Yo les leí hace un momento cuáles son los resultados
de darle lugar a la naturaleza pecaminosa? Bueno, hundirnos en pecado. Al principio va a ser, uy, me equivoqué. Bueno, me arrepiento. Después, si le sigo dando lugar a la naturaleza pecaminosa, uy, me equivoqué un poquito más. Y así es como dice en Hebreos, ¿no? Que se resbala uno. Y uno dice, ninguna persona cae en pecado de la noche a la mañana, en un pecado grotesco de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Alguien que era cristiano, que conocía a Dios, nadie cae de la noche a la mañana en un pecado grotesco. Las personas se van resbalando poco a poco, los seres humanos vamos resbalándonos poco a poco y cuando nos dimos cuenta estamos hasta acá arriba enterrados en pecado. Entonces cuando le damos lugar a la naturaleza pecaminosa, a nuestros propios deseos, vamos poco a poco resbalándonos hasta quedar sumergidos en pecado. Y cuando nos dimos cuenta, quizás es demasiado tarde y Dios, mientras estamos vivos, nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él, de abrazarnos otra vez del sacrificio de la cruz, de volvernos a tomar de su mano y poder salir adelante. Y porque Dios es un Dios de oportunidades y entonces Él, mientras estamos con vida, nos da esa oportunidad de volver a empezar, ¿sí? De volver a acercarnos, a reconciliarnos. Yo decía hace un momento, en las relaciones de noviazgo, cuando dice se rompió la relación, ya no pasa más nada entre los dos. Bueno, cuando nosotros le damos lugar a la naturaleza pecaminosa, nosotros estamos rompiendo nuestra relación con Cristo. Pero Él, que es amor y misericordia, dice la Biblia que las misericordias de Dios se renuevan todos los días, nos da oportunidad de reconciliarnos con Él, nos da la oportunidad de volvernos a Él y abrazarnos del sacrificio de la cruz. Ahora, cuando nosotros le damos lugar al Espíritu para que gobierne nuestra vida, ¿sí? Dice la Biblia que vamos a ver como resultado el fruto del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu de Dios gobierna mi vida, ¿sí? Y yo alimento mi alma del Espíritu Santo, de mi relación con Dios, y de hecho yo hace unos meses, un poco más de tiempo atrás, prediqué una serie de lo que produce relacionarnos con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo, entonces va a haber los frutos, o va a haber el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y allí el apóstol Pablo lo describe a este fruto, ¿no? Y es maravilloso porque dice, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu para que gobierne nuestra alma, comienza a reflejar nuestra vida, comienza a reflejar este fruto, estas características. Y entonces las personas se empiezan a dar cuenta, así como las personas notan que nosotros nos estamos sumergiendo cada vez más en el pecado, también se dan cuenta cuando le estamos dando el gobierno de nuestra vida a Dios, cuando es Dios el que realmente toma control de nuestra vida y la gente lo nota y entonces la gente empieza a preguntarse y a decir cómo es que cambió, cómo es que se siente feliz, cómo es que puede controlarse, cómo si antes era de esta manera, ahora es de esta otra forma, cómo lo logró, cómo llegó a este resultado. Ese resultado se logra cuando nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios. Ese resultado se logra cuando nosotros decimos, quiero vivir mi vida gobernada por Cristo. Quiero que mi vida sea un reflejo de su gloria. Quiero que mi vida esté sujeta al propósito y el plan de Dios. Pero es una decisión personal. Yo hace unos días atrás, cuando predicaba acerca del amor que tenemos que tener hacia el prójimo, ¿no? Como parte de una de las consideraciones que tenemos que tener que nos da el apóstol Pablo, decía, bueno, no podemos amar al prójimo si no me amo yo mismo. Y entonces decía, pero esto es una decisión personal, amarme a mí mismo, renunciar al autorrechazo, renunciar a lo que siento por mí, renunciar a no soportarme, a no querer verme en el espejo. Es una decisión personal. Justamente esto que estoy hablando hoy también tiene que ver con lo mismo. Es una decisión personal no caerme de la gracia. Las personas no pierden la salvación de la noche a la mañana. Hay todo un proceso y en este proceso el enemigo, Satanás, que sí es real y que sí existe, hace un trabajo muy fino, ¿sí? Principalmente en nuestra mente, que es el campo de batalla.
¿sí? Nuestra mente es donde el enemigo trabaja para traer ideas, para traer deseos, para traer tentaciones. Allí es donde el enemigo trabaja y de esa manera, trayendo ideas y todo este tipo de cosas, hace que nosotros empecemos a resbalarnos poco a poco. Cuando nos dimos cuenta, nos pegamos tremenda resbalada y nos damos cuenta que estamos alejados de Dios. Por eso cada día uno no puede decir, ay, bueno, hoy lo decido y ya está. No, cada día uno amanece y decide vivir la vida en el Espíritu. Cada día uno se levanta y dice, hoy voy a entregarle este día al Señor. Por eso decimos y aconsejamos a las personas que en la mañana cuando se levantan puedan tener un tiempo con Dios, ¿sí? De oración, de agradecimiento. Entonces, cuando nosotros comenzamos el día dedicándolo a Dios y declarando y entregando nuestra vida para que el Espíritu gobierne. No quiere decir esto que no nos vamos a equivocar, que no vamos a pecar o que ya somos, no sé, un ángel, no. Pero entendemos que si le damos lugar a Dios desde el principio del día para que Él gobierne nuestra vida, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y entonces cuando cometemos un error va a estar el Espíritu Santo ahí para alertarnos y para decirnos te equivocaste, hablándonos a nuestra conciencia, diciéndonos qué parte, qué actitud, qué error hemos cometido y tenemos que corregir. El Espíritu Santo está para ayudarnos en estos momentos donde la naturaleza pecaminosa quiere tomar control, donde el enemigo viene a perturbar nuestra mente y a traer ideas que no son, al haber tentaciones y uno dice, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? ¿No es cierto? El Espíritu Santo es el que nos da luz y habla a nuestra conciencia para nosotros poder entender que nos estamos equivocando y estamos a tiempo de pedir perdón a Dios y pedirle a Dios que Él controle nuestra vida. Y en la medida, como dije antes, que Dios controla nuestra vida, el fruto del Espíritu se comienza a ver en nosotros y entonces la persona que nos rodea, nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, la gente que nos rodea, empieza a darse cuenta que algo está sucediendo en nuestro interior. Y ya los pecados y errores que nosotros cometíamos no son los mismos, porque empezamos a madurar, empezamos a crecer, empezamos a tener otra percepción y a entender cuándo es el enemigo que viene a atacar mi mente, cuándo es el enemigo que viene a hablarme o a traer tentación o a querer meter cosas que no son para que me resbale y haga cosas que a Dios no le agradan. Entonces es el Espíritu Santo, es el lugar que le damos a Dios que hace que el fruto de su presencia brille en nosotros y las personas quieran lo que nosotros tenemos y las personas anhelen lo que nosotros tenemos. Recuerde, el Evangelio son las buenas noticias de salvación. El Evangelio no es solamente una religión. El Evangelio no es palabras vacías, palabras huecas. El Evangelio es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo podía decir con total libertad, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y este es el Dios en quien hemos creído. Este es el Dios en quien hemos depositado nuestra confianza. Cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, hemos entregado nuestra vida a un Dios poderoso, a un Dios que transforma, a un Dios que bendice. Y en la medida que yo soy transformado y bendecido, a mi alrededor las cosas cambian. Por eso es importante darle lugar a la vida del Espíritu, no solamente porque somos seres espirituales también, sino porque cuando le damos lugar a la vida del Espíritu y cuando permitimos que el Espíritu gobierne, somos bendecidos nosotros y es bendecido nuestro entorno. Muchas veces uno dice, quiero que fulano de tal cambie, quiero que, no sé, mi hijo cambie, mi esposo cambie, mi tío cambie, mi abuelo cambie. Bueno, uno puede decir cualquier familia, quiero que cambie su forma porque me choca, me molesta como es. Y uno puede querer cambiar a las personas y las personas no cambian. No porque no quieran, sino porque nosotros no somos dueños de la voluntad de nadie, no podemos cambiar a nadie nosotros. Pero cuando nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia. Entonces, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, nosotros cambiamos y las personas a nuestro alrededor cambian. Entonces queremos que las personas cambien, queremos que las personas sean como yo quiero y eso no funciona así. Eso no da un resultado de esa manera. No es la forma
¿no? Querer cambiar nuestro entorno por la fuerza no es la manera que Dios diseñó. La manera que Dios diseñó es cambio yo porque le doy el gobierno de mi vida a Cristo, porque Dios y el Espíritu Santo tienen control de mi vida y en la medida que yo cambio, mi entorno cambia. Imagínese o piense por un momento si usted le da todo lugar a sus deseos y pasiones para vivir la vida, ¿qué sucedería en su casa? ¿Qué pasaría en su familia cuando usted le da lugar a sus deseos propios y se convierte en una persona egoísta que solo quiere estar satisfecho yo y nada más que yo? ¿Qué sucede en su casa? Podemos decir que la casa se convierte en una batalla campal, la familia, las relaciones se convierten en guerra más que en amistades o en amor, en paz. No, es toda una guerra constante para ver, es como una guerra de poderes, ¿no? Como estábamos egoístas, entonces yo quiero para mí y vos querés para vos, y entonces tironeamos, y ahí es donde las relaciones se rompen. Pero cuando damos lugar nosotros al Espíritu de Dios, las cosas cambian. Porque uno tiene este fruto del cual yo leí hace un momento. Uno tiene amor, bondad. Uno es como que mi carácter cambia, mi forma de ser cambia. Y ya no solamente soy amable, cariñosa, entendida, sino que también tengo dominio propio de mis emociones. Y eso es importante, que el fruto del Espíritu se vea en nosotros aún en este aspecto, el dominio propio. La capacidad de controlarme, ¿sí? Ante situaciones de emergencia, donde yo reaccionaría de determinada manera, el Señor nos da dominio propio para controlarnos. Entonces las cosas en mi entorno, mis relaciones cambian y puedo tener relaciones sanas y no relaciones tóxicas, relaciones que lastiman, relaciones que chocan, relaciones que enojan, ¿sí? Y que provocan todo lo contrario a lo que Dios quiere. Por eso en esta tarde la palabra nos desafía y el apóstol dice: hermanos, no caigan de la gracia. Analícese cada uno qué es lo que hizo durante sus días, qué es lo que hizo durante su vida. Le dio el gobierno a Dios para que Él controle su vida y usted pueda mostrar el fruto del Espíritu. O conoció a Cristo y lo dejó a un lado y ahora usted vive sus propios deseos, sus propios anhelos. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios amoroso, misericordioso y que siempre está con los brazos abiertos. Y en esta noche yo quiero que ahí donde usted está en su casa pueda hacer un autoanálisis y decir: ¿quién fue el que gobernó este tiempo mi vida? ¿Mi carne, mis propios deseos o el Espíritu de Dios? ¿A quién le di más lugar en esta balanza? ¿Quién pesó más? ¿El Espíritu de Dios o mi carne? ¿Estuve llevando este tiempo una vida de apariencia que era del Espíritu y que no era en realidad? ¿O estuve llevando realmente una vida en donde el Espíritu de Dios gobernó? Quizás usted se está esforzando por llevar una vida en el Espíritu y le cuesta demasiado porque dice: no, esto es muy difícil, no entiendo cómo hacerlo. Quiero que sepa que en este día Dios está para derramar su presencia, su Espíritu Santo, para darle fuerzas, para darle la capacidad de avanzar, de poder lograrlo. Yo quiero orar en esta noche. Quiero pedirle al Señor por aquellos que están esforzándose por llevar una vida en el Espíritu y que les cuesta realmente, o que se han apartado del Señor y se han alejado del camino de Dios y hoy se siente que se ha resbalado tan profundo que no sabe cómo va a salir de allí. Yo quiero hacer una oración en esta noche y ahí donde estás puedas decirle: Señor, en esta noche yo te pido perdón. Te pido perdón por haberte ofendido. Te pido perdón por haberme apartado de tus caminos. Te pido perdón por haber cometido errores, por haberle dado lugar a la naturaleza pecaminosa, a mis propios deseos, a mi propia iniquidad. Te pido perdón, Señor, porque he fallado, porque me he equivocado, porque queriendo hacer el bien he terminado haciendo el mal, porque queriendo esforzarme por agradarte solo fue apariencia y no fue vida en experiencia.
Te pido perdón, Señor, por los errores que he cometido, porque aún conociendo a Cristo he fallado una y otra vez. En esta noche usted puede con sus palabras venir delante del trono de Dios con un corazón arrepentido, diciéndole: Señor, yo te pido perdón. Yo me arrepiento de mis errores, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento por ofenderte, yo me arrepiento por haber vivido una vida pecaminosa, una vida que no te agrada, una vida que solamente buscaba satisfacerse a mí mismo. Te pido perdón y me arrepiento. Señor, en esta hora acepto tu perdón. Cristo pagó el precio y usted puede decir: acepto tu perdón, Señor, en esta hora. Acepto tu perdón. Acepto que la sangre de Cristo me lave una vez más, me limpie una vez más. Y yo pueda reconciliarme, yo pueda acercarme a tu trono con confianza, yo pueda tomarme de tu mano. Si quizás usted no se apartó de Cristo, pero le cuesta darle el gobierno de su vida a Cristo. Esta hora dígale: Señor, me cuesta, reconozco que me cuesta, que muchas veces quiero ser yo la que tiene o el que tiene la razón, que muchas veces quiero yo ser el que tome el timón de mi vida. En esta hora reconozco, Señor, que me cuesta, reconozco que es difícil para mí sujetarme a tus deseos, poder mostrar el dominio propio, poder lucir el fruto del Espíritu en mi vida. En esta hora, Señor, yo renuncio a mis derechos, yo renuncio a mi voluntad, yo renuncio a mi gobierno propio, Señor, para darle lugar a tu Espíritu Santo. Puede decírselo en esta hora: yo renuncio a mis derechos, a mi gobierno, y le doy lugar a tu Espíritu, le doy lugar a tu presencia, para que gobierne, para que llene mi vida, para que inunde mi ser, y yo pueda vivir la vida en el Espíritu, y yo pueda vivir la vida que te agrada, y yo pueda llevar adelante la vida que has diseñado para mí, no solo para ser bendecida, no solo para que el cielo se abra sobre mí, sino para que también mis seres queridos, mis amigos, aquellas personas que conozco, aquellas personas que amo, puedan recibir bendición. En el nombre poderoso de Jesús, dígaselo: Señor, yo en esta hora renuncio a mis derechos, renuncio a mi gobierno, renuncio, Señor, a querer gobernarlo todo, para que tú gobiernes y para que tu Espíritu Santo tome control de mi vida, para que tu gobierno, Señor, sea sobre mí, para que tu dominio sea sobre mí y yo pueda lucir el fruto de tu Espíritu. Señor, transfórmame, pídaselo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí en su casa, dígale: Señor, transfórmame, para que mi entorno sea transformado. Quizás estás teniendo dificultades, quizás estás viviendo situaciones difíciles, problemas en tu casa, quizás tenés problemas con tu familia, con tus amistades, en el lugar de trabajo, donde te moves, quizás estás teniendo problemas. Hoy es tiempo de que cambies, de que seas transformado, de que el Espíritu Santo gobierne tu vida, para que en la medida que sos transformado y cambiado, tu entorno cambie, tu entorno sea transformado y el Espíritu Santo de Dios se manifieste y gobierne no solo tu vida, sino tu familia, tu caminar. Cada paso que das pueda ser gobernado. Cada paso que das pueda ser gobernado por el Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, mueve tu mano poderosa en esta hora. Ahí donde están mis hermanos, amigos, familiares, Señor. Extiende tu mano de poder, Señor. Extiende tu mano de poder. Que ellos puedan sentir tu Espíritu Santo en esta hora. Padre, conforme la renuncia, conforme la declaración de cada uno. Bendito Dios, ahora sujeta todo espíritu contrario al tuyo, Señor, y trae libertad. Libertad para que tu Espíritu Santo gobierne. Libertad, Dios mío, para que tu presencia tome control. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de las tinieblas que viene para hacer resbalar a tus hijos, ahora sea atado y echado al abismo. Que cada uno pueda recibir libertad en esta hora. Que cada uno pueda ser ministrado en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás,
Dios está ministrando tu vida ahora. Dios está obrando en tu interior. Él está tomando el control para que puedas lucir el fruto del Espíritu, para que puedas mostrar el amor, la compasión, la bondad y el dominio propio, la paz que el Señor solamente puede dar. Ahí donde estás, su presencia te está llenando, su presencia te está abrazando. A Dios no lo limita el tiempo, a Dios no lo limitan las distancias. Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y ahí en tu casa, en tu cocina, en tu habitación donde estás, su presencia está llegando. Y Él te está llenando el corazón, Él está llenando tu alma. Yo puedo sentir que Él está sacando el dolor, la tristeza, puedo sentir que Él saca el enojo, la duda, que Él está sacando cosas de tu corazón, sentimientos de tu corazón y está poniendo su presencia. Él te está abrazando en esta hora, su Espíritu Santo te está llenando. Su Espíritu Santo te está llenando en esta hora. Cuando hay personas con corazones abiertos, Dios no se resiste. Cuando hay personas con corazones dispuestos, su presencia desciende con poder. Su presencia se manifiesta con poder. Y Él llena esos corazones que están abiertos, que están dispuestos, que están sedientos. Señor, en el nombre de Jesús, obra milagros. Espíritu Santo, obra milagros. Ahora te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, pedimos que obres milagros. Que podamos testificar de tu mano extendida, obrando a favor nuestro, obrando a favor de nuestra casa, obrando a favor, Dios mío, de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Tu unción caiga, Señor, de manera sobrenatural, ahí en la casa de cada uno de mis hermanos. Tu unción caiga, Señor, y muchos sean transformados. Que esta palabra ministre, Dios mío, a través del tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, yo te doy gracias, porque sé que tu presencia es real y está obrando en este día en los corazones. Tu presencia es real y está obrando en esta hora, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque tú eres real y te manifiestas en tus hijos. Bendito Dios, te doy gracias. Glorifico tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él nos desafía, nos exhorta y nos lleva a vivir en excelencia, a vivir conforme su voluntad, conforme los diseños que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo. Si esta palabra te bendijo, si esta palabra edifica tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más, algún amigo, algún familiar, ¿sí? Algún hermano en Cristo. Si sabes que va a ser bendecido con esta palabra, podés compartirla, podés transmitirla a alguien más. Damos gracias a Dios por este tiempo. Sabemos que Dios está obrando milagros, hay testimonios que estamos recibiendo y damos gloria a Dios por ello. Damos gloria a Dios porque Dios está haciendo milagros, está transformando personas, está abriendo los cielos, derramando abundancia, está trayendo sanidad. Sabemos que Dios está obrando, gloria a Dios. En este día quiero bendecirte, darte gracias por darme este tiempo, por dejarme entrar en tu casa el día domingo, Dios mediante, 19 horas de Argentina. Sí, les esperamos. Creo que para Chile es 1 hora antes, para Ecuador 2 horas antes. El resto de los países no recuerdo bien, pero más o menos ahí estamos. Así que el día domingo los espero. Que el Señor les bendiga y nos conectamos el domingo, Dios mediante. Un abrazo grande, bendiciones de nuestro Dios.